Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar acá viendo este video. Vamos a estar arrancando con esta videoconferencia, el último de los 3 módulos del oficio Android. En particular, vamos a comentar un poquito de qué se trata todo este módulo y vamos a ir específicamente a las unidades 1 y 2. Vamos a hacer un repaso de todo el material, enfocándonos principalmente en algunas cosas que pueden entrar en el tiempo que tenemos y algo del material que dará para que trabajen en forma personal. Bueno. ¿Las computadoras estas se pueden usar o hay que ir a otro lado? Tiene que pegarle con la gente de biblioteca. Hernán, Sí, dime. ¿podemos arrancar de nuevo? Sí, no hay problema, dale. No te preocupes. Borrá y arrancamos de nuevo. Dale, no te preocupes, puedes darle. No sé si te dan una llave. Bueno, ¿qué problema? No te preocupes. ¿Suelta orden acá? No. Ahí puedes darle. Si vamos acá no se abre. Quedamos encerrados para Bueno, ¿reservó? Bueno, no sabía. Vamos a intentarlo. Ahí está. Igual, digamos, si vos tenés que hacer... No, yo me quedo quietita, no se preocupe. No hay ningún problema, pero que no entre cualquiera se pregunta, ¿viste? Es horrorísimo. Bueno, vámonos. Dale. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Vamos a arrancar con esta videoconferencia, una serie de 4 videoconferencias en total, en las cuales vamos a ver el contenido del módulo 3. El módulo 3 es el último módulo del curso de oficio Android. Y tenemos en este caso particular, en el día de hoy, vamos a ver 2 unidades particulares, la primera y la segunda unidad. Vamos a trabajar sobre el material, casi todo el material que están en estas unidades. Pero bueno, en lo que hace al módulo en general, tenemos algunos objetivos que quería primero arrancar con este tema. Y el mismo va a ser, lo que nos interesa en este tercer módulo, el cierre del curso del oficio Android, es incorporar mecanismos de interacción nuevos, distintos a los que hemos estado viendo. Nosotros trabajamos hasta acá con lo que hace a la interfaz de la aplicación, la interfaz que corresponde a la herramienta que el usuario utiliza. No obstante, tenemos otros mecanismos de comunicación, que es lo que vamos a tratar en esta unidad 1. Vamos a trabajar en este módulo también con lo que tiene que ver con comunicación, tanto a través de Internet, con lo que podría ser un servidor, como la comunicación con otros dispositivos móviles o otros dispositivos que funcionen con los mismos protocolos de comunicación o, digamos, que puedan comunicarse que tengan la tecnología necesaria para comunicarse con nuestro dispositivo. Y otro tema muy importante que vamos a ver, que es un objetivo fundamental de este módulo, es lo que se llama la persistencia de datos. Esto es la grabación de información en el dispositivo de manera permanente, que no dependan del tiempo de ejecución de una aplicación, sino que se puedan almacenar distintos datos que ingrese el usuario, información que se obtenga por distintas operaciones, para que quede a disposición del usuario independientemente de lo que sea, si el dispositivo se tiene que reiniciar, si hay o no problemas de comunicación, de conexión. Hay información que se obtiene a través de la red. No obstante, es sumamente interesante para las aplicaciones de hoy mantener esa información en forma local y no depender de las comunicaciones. Pero bueno, esto como 3 puntos fundamentales en los que vamos a trabajar en todo el módulo 3, el último módulo del oficio, para lo cual vamos a arrancar en el día de hoy con las 2 primeras unidades, que son componentes avanzados de Android. Nosotros hemos trabajado sobre componentes
fundamentales, básicos de Android, y en este caso particular vamos a ver 3 elementos, 3 herramientas que tenemos a disposición nuestra en la plataforma que amplían muchísimo la funcionalidad que podemos brindarle a los usuarios de nuestras aplicaciones. Hoy vamos a conversar sobre uno de los aspectos de conectividad, de la capacidad que tenemos de interconectar nuestro dispositivo, nuestra aplicación con sistemas externos alojados en servidores a través de Internet, sistemas alojados en otros dispositivos. Un tema muy importante que hace a la estructura de nuestras aplicaciones tiene que ver con la configuración. Hemos hablado desde el módulo 1 de lo que es la configuración de una aplicación Android, específicamente el archivo Android Manifest.xml que se utiliza para, por ejemplo, declarar cuáles van a ser los activities que va a tener nuestra aplicación. Trabajaremos sobre eso en la unidad 3. En la unidad 4 vamos a avanzar en aspectos que tienen que ver con la ubicación geográfica del dispositivo. Vamos a ver cómo obtener una posición, una latitud, una longitud que corresponda a la ubicación puntual del dispositivo, e inclusive vamos a poder llevar esa información a visualizar en un mapa dentro del mismo dispositivo. Vamos a trabajar con eso. Luego una de las unidades más importantes de este módulo, ya lo acabo de comentar, la persistencia, poder almacenar información en una base de datos en nuestro dispositivo. Y luego cerramos con los temas de Content Provider. Esto de manera sintética tiene que ver con acceder a los contactos de la aplicación, acceder al calendario de la aplicación, etcétera, etcétera. Y por último cerraremos con distribución y monetización. Cómo hacer para lograr difundir nuestra herramienta y qué mecanismos tendremos para qué consideraciones tomaremos en términos de si la aplicación tendrá costo o no tendrá costo, etcétera, etcétera. Un segundito, Perfecto. Bueno, entonces, a ver, para arrancar con la unidad 1, vamos a ver tres componentes muy interesantes para tener en cuenta en nuestras aplicaciones. La primera de estas herramientas que tenemos a disposición dentro de la plataforma Android son las notificaciones. Las notificaciones no son otra cosa que un mecanismo que nos permite informar al usuario de algún evento en particular sin depender de la interfaz de nuestra aplicación. Nos interesa si nuestra aplicación está en ejecución en el dispositivo, si le está viendo el usuario o si no le está viendo. Tenemos la posibilidad de avisarle al usuario de algún hecho particular, de algún evento, frente al cual el usuario va a tener la oportunidad de, además de enterarse de algún detalle pequeño que podamos incorporar, de acceder directamente a nuestra aplicación para ampliar la información que tenga que ver con ese evento. Todo lo que es sistema de notificación es parte de la infraestructura de Android, está a nivel de sistema operativo y está a nuestra disposición para que lo utilicemos. También vamos a ver la construcción de servicios. Un servicio, nosotros hemos venido trabajando hasta acá sobre todo con activities, ¿no? Digamos, iniciando aplicaciones, ejecutando aplicaciones a través de una activity, lo que significa que de manera, digamos, como primer paso, la interacción que va a tener el usuario es fundamental. Una activity equivale a una pantalla, dicho de manera muy breve. La activity corresponde a una interfaz visual que el usuario va a ver en nuestra aplicación, y como contrapartida existe este concepto de servicio en el cual podemos ejecutar
nuestra aplicación, una porción de código, algún comportamiento, cualquier tipo de algoritmo, sin que haya intervención del usuario. El servicio, la gran diferencia respecto al Activity, es que no tiene una interfaz. Y por último, vamos a repasar el tema de los widgets, que bueno, los widgets representan una visualización simplificada de nuestra aplicación. Nosotros podemos construir una aplicación que tenga, por ejemplo, 5, 10, 50 pantallas, perfectamente factible, y con el widget lo que nosotros hacemos es dar una perspectiva resumida, permitiéndole al usuario acceder a la información más importante que le podamos brindar, de manera tal de agilizar el acceso a la información de nuestra aplicación. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, entrando sobre el tema de notificaciones. Las notificaciones son parte del sistema operativo. Nosotros lo que vamos a hacer con notificaciones es construir una notificación. Le vamos a pedir a la infraestructura Android que nos construya una notificación con cierta información que le vamos a brindar, y también le vamos a decir al sistema operativo Android que publique esa notificación, que le avise al usuario que esa notificación ha sido lanzada. Las notificaciones se pueden presentar en cualquier momento de la ejecución de la aplicación, se vea o no se vea la aplicación, es totalmente independiente. Por dar un ejemplo, en un ratito vamos a conversar sobre temas de servicios, pero la novedad que trae este concepto de servicios es la de tener una aplicación ejecutándose sin una pantalla, sin necesariamente una pantalla. Nosotros podemos hacer que nuestra aplicación, una vez que termina de arrancar el sistema operativo, que prendemos nuestro dispositivo, podríamos lograr que nuestra aplicación automáticamente se ejecute, y se ejecute sin una pantalla. Entonces, frente a esa posibilidad de tener nuestra aplicación en ejecución sin una pantalla, el mecanismo de notificaciones es fundamental, porque ese servicio que va a estar corriendo, lo que se dice en background, fuera de lo que es el ámbito visual del usuario, le va a poder hacer llegar información de la ocurrencia de distintos eventos al usuario mediante las notificaciones. Es muy interesante que, más allá de tal vez estar configurada para, y nosotros poder inclusive configurarlo para que tenga un aviso sonoro, utilice el sistema de vibración del dispositivo, la idea de la notificación es no interrumpir la operatoria del usuario, no meterse en medio de la tarea que está haciendo. Esto es muy importante debido a que el tipo de uso que nosotros hagamos de notificaciones hacia el diseño de la experiencia del usuario que estemos planteando. Si una aplicación constantemente está, si hace un abuso de las notificaciones y resulta molesto para el usuario, ya que tal vez no le resulta sumamente interesante tener las notificaciones que nosotros le planteamos, eso podría ser causa de un abandono del uso de la aplicación. Por lo tanto, un esquema tal vez un poquito más avanzado sería dar opción de configurar cuál es el comportamiento de notificaciones, tal vez definir ciertos niveles por el cual un usuario podría desactivar completamente notificaciones o utilizarlo para ciertos eventos particulares. Pero en definitiva, es importante tener presente que no debería haber un abuso de notificaciones, salvo que esté realmente justificado. Este es un aspecto para evaluar al momento de plantear cómo se van a utilizar las notificaciones. Otro aspecto a tener en cuenta es que al generarse una notificación, el usuario no necesariamente la va a atender en ese momento. Por lo tanto, lo que ocurre con las notificaciones es que pueden darse múltiples notificaciones hasta el momento en que el usuario disponga del tiempo para
hacer una inspección de cuáles son esas notificaciones. Por lo tanto, es importante tener presente que hay una tipificación de notificaciones por las cuales vamos a ver ahora que hay distintas prioridades, por las cuales las notificaciones se van a ordenar. Se van a ver primero unas que otras en la lista de las notificaciones para darle una mayor relevancia a las tareas a las notificaciones que requieran atención o sea resulten críticas al usuario según la definición de cada aplicación particular. ¿Qué ocurre? Notificaciones es una especie de lugar global donde todas las aplicaciones van a publicar sus notificaciones, con lo cual va a haber es sumamente cotidiano tener notificaciones por el mail, por la alarma, digamos, por distintas aplicaciones al mismo tiempo, y esas se ordenan por ciertos criterios. Bien, entonces, si bien hoy en día el mecanismo de notificaciones es algo cotidiano, es bueno destacar que en Android tenemos dos alternativas, esto es a partir de las últimas versiones, en la cual en el lado izquierdo lo que se ve es un formato de notificación reducido. Este es el que corresponde para las versiones que nos interesan de Android son la 2.3 en adelante, que es la que más uso tiene en el mercado, aunque hay una evolución muy fuerte hacia versiones más nuevas. Y los elementos que tenemos en este caso que nos interesa son una imagen, es opcional, un título y una breve descripción, así como la hora de ocurrencia del evento. Y en las últimas versiones de Android hay una visión expandida que nos permite, por ejemplo, poner, en este caso de ejemplo, una imagen más grande. Insisto, esto está para las últimas versiones. Por lo tanto, en general nosotros vamos a trabajar con la versión de la izquierda. Bueno, entonces un poco para trabajar antes de ver una implementación concreta de notificaciones, tener presente lo siguiente. Al momento de definir cómo vamos a utilizar en nuestra aplicación este sistema, es interesante tener como guía tal vez estos lineamientos que son utilizar las notificaciones en caso de que hayan eventos que tengan que ver con, digamos, que sean sensibles al tiempo, como ser algo que requiere una extensión que justamente le permita al usuario enfocarse en otra cosa para, gracias a la notificación, volver a poner la atención en nuestra aplicación. Como ejemplo se da el caso de una descarga de un archivo. Si voy a descargar un archivo que va a tardar 10 minutos en bajar, cae de maduro que una notificación de aviso ante la finalización de esa descarga es ideal. En una comunicación con un tercero, en un chat, es cotidiano la espera que uno tiene en una comunicación con una persona. Con lo cual también ese es un lugar muy interesante como para aprovechar esta capacidad de la notificación de retornar la atención del usuario a nuestra aplicación. Le escribo un mensaje y mientras el receptor no me haga no me dé una respuesta, no hace falta que el usuario esté poniendo su atención en la aplicación. Se puede destinar su tiempo a otra cosa. Y otro uso típico es todo evento calendarizado, todo evento que el usuario mismo sea el que defina que quiere ser notificado según un calendario particular, es decir, un día, un horario, etcétera, etcétera. En ese caso es claramente la notificación la manera de resolverlo. ¿Cuándo no conviene utilizar notificaciones? Eventos de índole general que no resulten de interés, digamos, que no podamos asumir por la naturaleza de nuestra aplicación que va a ser algo que es fundamental para que el usuario se entere. En el ejemplo tenemos comentarios en una red social. Posiblemente tal vez haya que hacer una distinción. Si en una red social, en una conversación, en un debate,
una persona es el autor o el que dio inicio a esa discusión, tal vez pueda ser interesante que reciba una notificación cada vez que alguien se involucra, pero tal vez no necesariamente por una decisión de diseño sea lo ideal para otros participantes. Tampoco se recomiendan notificaciones para el caso de errores que se puedan resolver de forma automática. Conceptualmente esto es, si hay algo que no requiere la atención del usuario, que se pueda resolver sin que se entere, es bienvenido. Por supuesto, esto no necesariamente incluye otro tipo de errores. No obstante, habría que ver, digamos, dentro de qué marco se está tratando este tema de errores como para justificar o no una notificación. Y otro elemento sumamente importante es que es el no abuso de lo que son las capacidades de publicidad. Eso, a ver, la plataforma Android está muy vinculada al tema de publicidad. Eso vamos a conversar un poco en la última unidad del módulo. Y el cuidado que hay que tener es de no abusar con la presentación de publicidad al usuario. Digamos, desgasta, cansa, no es bienvenido una aplicación que presenta constantemente publicidad, y la notificación claramente sería un pésimo lugar como para trabajar con publicidad. La sola idea de interrumpir al usuario para presentarle una publicidad en general sería mal visto. Bueno, a ver, entonces nos vamos un poquito más a lo que corresponde a la implementación. A nivel de código, la entidad, la representación de una notificación viene dada por la clase que se llama notification. Así como tenemos clases activities, intents, podemos tener clases de negocio que representen la problemática con la que estamos trabajando. Por ejemplo, si tenemos un sistema de encuestas, vamos a representar una encuesta con una clase que posiblemente se llame encuesta. En este caso estamos hablando exactamente de lo mismo. Una notificación con toda la información que le corresponde, con el título, la breve descripción, la imagen, va a estar representada por el tipo de dato, la clase notification. Ahora, crear una instancia, crear un objeto de esta clase requiere ciertos pasos. En realidad nos vamos a valer de la infraestructura para conseguir una instancia, y en general, para el ejemplo que vamos a ver, vamos a trabajar con lo siguiente. Para crear una notificación tendremos una imagen, la imagen que veíamos en el ejemplo anterior, un título, la descripción, y vamos a utilizar un componente de Android que se llama Builder. El Builder es un helper, una clase que nos resuelve la creación de una notificación, que centraliza todo lo que se requiere para construir una notificación, que corresponde exclusivamente a este tema de notificación, y vamos a darle la información que necesita para hacer la construcción de nuestra instancia de la clase notification. Y por otro lado, un componente, un elemento fundamental en el tema de notificaciones es la capacidad de, frente a una notificación específica, poder darle al usuario acceso a nuestra aplicación. Esto es, conectar la notificación particular, el aviso de ocurrencia de un evento, con el ingreso automático a nuestra aplicación. Entonces, volver a levantar nuestra aplicación, mostrarle una activity particular, una pantalla particular al usuario, luego de hacer una interacción con esa notificación. Para hacer esa transición vamos a usar un elemento que ya hemos utilizado anteriormente, que es un intent, pero en particular el tipo de intent que se llama pending intent.
Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, primero vamos a arrancar con la configuración. Ya dijimos que nuestra notificación queda definida en esta clase notification. Vamos a en este caso, a ver, doy un paso atrás. Toda la infraestructura de notificaciones a través de las distintas versiones de Android ha tenido su evolución. Así como en las últimas versiones aparece una notificación extendida con una imagen más grande, por ejemplo, y mucha más información también. Lo que requerimos es un sistema para dar compatibilidad entre las distintas versiones. Por lo tanto, vamos a aclarar lo siguiente. La clase Builder, si nosotros trabajamos con la última versión de Android, la vamos a tener a nuestra disposición como una clase interna, una inner class de la clase Notification. Entonces, tenemos la clase Notification, que como uno de sus elementos, de sus propiedades, en este caso estático, va a ser la clase Builder. En este ejemplo nosotros que estamos viendo acá, dice Notification Compat, tiene que ver con que esta es la manera de los compiladores de las últimas versiones de Android permitirnos a nosotros desarrollar para versiones anteriores de Android, como ser, de nuevo, la versión 2.3 de Android, que es la más utilizada. Con notificationcompat.builder accedemos al tipo de datos del builder que nos permite hacer una implementación de notificaciones a través de todas las versiones. Entonces, en este caso particular, lo que se crea es una instancia de la clase builder, la inner class de notificationcompat, con la palabra reservada new, recibe en su constructor el contexto es el que corresponde a nuestra activity particular, y en este caso puntual se están definiendo la imagen, acá con un recurso dentro de drawable, que se llama icono pequeño, el título y el texto que corresponde a la descripción breve. Entonces se está creando una nueva instancia de notificationcompat.builder. Recordemos, Builder es quien nos va a brindar la lógica de creación de nuestra notificación. Entonces lo que hacemos acá es, creamos un Builder y le estamos dando la información que va a requerir este Builder para darnos una instancia de la notificación. Entonces, esto corresponde a la configuración de cuáles van a ser los elementos visuales de nuestra notificación. Luego tenemos que conectar nuestra notificación con nuestra aplicación. En este caso vamos a usar, como ya les dije, un intent de tipo pending intent. Entonces la manera de implementar esto es lo siguiente. En el código que estás viendo se construye una instancia de intent, se le está mandando un contexto y se le dice cuál es la activity que se debe mostrar cuando el usuario haga el touch dentro del sistema de notificaciones. Ese intent, que representa el activity que vamos a ver, se utiliza para obtener un pending intent que se envía a nuestro builder como para cerrar el ciclo de cuál es la configuración que necesito para construir una notificación. Entonces hicimos dos cosas hasta acá. Definimos la información que hoy voy a ver en mi notificación y definimos cuál es el elemento de transición entre notificación y aplicación. En este caso tenemos una activity que se llama conversación activity, la vinculamos a un intent, luego a un pending intent y eso lo definimos en el builder. Y como elemento de gestión del tema de notificaciones, la clase Notification Manager nos va a permitir hacer el aviso al sistema de que la notificación ha sido generada. Una vez que el Notification Manager recibe esa notificación,
publica a nivel del sistema operativo y le llega al usuario la existencia de este evento. Ahora, ¿qué ocurre? Primero debemos cerrar la construcción de la notificación. Eso lo vamos a hacer. Tenemos el builder con toda la información necesaria, le dijimos cuáles son los elementos visuales y cuál es la transición que tiene que hacer. Vamos a llamar, una vez que lo tenemos configurado el builder, al método build, que a su vez va a devolver la instancia de la notificación. Esa instancia de notificación, con un ID particular, se va a enviar al Notification Manager para hacer esta transición que les estoy diciendo, para llegar al nivel del sistema operativo. En este código lo que estamos viendo es, se define una identificación, se define la variable mi ID notificación con un valor 007 aleatorio de tipo entero, y se define una segunda variable mi notify manager de tipo notification manager, que se obtiene como servicio del sistema con la constante notification service. Esta línea get system service notification service lo que hace es, de la infraestructura, darnos la instancia de esta herramienta particular. Android pone a disposición nuestro un Notification Manager. Nosotros podemos obtener esa herramienta mediante esa línea particular. Cuando tenemos nuestro Notification Manager, lo único que debemos hacer para terminar la notificación es llamar al método Notify, mandando el ID de la notificación y la instancia de la notificación que nos devolvió el builder. Bien. Bueno, entonces, una vez que la notificación es enviada a la infraestructura del sistema, en la status bar a nivel del sistema operativo va a aparecer la indicación de que hay una notificación pendiente. Si ya había notificaciones previas, simplemente se va a acumular a este estado. Y al desplegar la status bar vamos a ver la información que nosotros definimos en el builder. En este caso, digamos, screenshot capture sería el título que definimos dentro del builder. El touch to view your screenshot sería la llamada al método setText, y la imagen pequeña es bueno, la que está definida ahí. Entonces, bien. No hay mucho más con el tema de notificación como para tener una primera aproximación. Es sumamente interesante, ahora que vamos a ver el tema de servicios, tener presente de que un servicio es un gran lugar donde hacer la publicación de notificaciones. De nuevo, el servicio nos permite ejecutar cosas sin la necesidad de que haya una interacción con el usuario. La notificación es la manera de informar al usuario de las ocurrencias de ese comportamiento. Entonces, bueno, notificaciones, listo. Pasamos a servicios. A ver, los servicios permiten que una aplicación realice tareas independientemente de la interacción del usuario. Es posible iniciar servicios apenas se reinicia el dispositivo, se prende el dispositivo y arranca el sistema operativo Android. Y como primer medida para poder configurar y definir un servicio, lo que vamos a tener que hacer es establecer un elemento service dentro del Android Manifest XML. El formato más sencillo simplemente establece un nombre. El nombre es el nombre de la clase. En este ejemplo vemos que el nombre de la clase es el nombre del service, y ese que inicie ese nombre con un punto lo hace relativo a la configuración general de este archivo manifest. No obstante, nosotros podríamos tener, si nosotros tenemos un servicio, la clase de un servicio en cualquier subpaquete de nuestra aplicación, lo que habría que hacer es poner el nombre completo de esa clase, que es paquete y nombre de clase. Mi recomendación es que siempre pongan el nombre completo. Por dar un ejemplo, en todas las prácticas que hemos venido haciendo,
Este nombre del servicio podría ser como nombre completo, paquete y nombre de clase, ar.edu.minplan.nac.servicios.nombre de servicio. Todo ese choclo hacia el nombre de la clase, el nombre de los objetos que se generan. Bien, entonces, primer paso, definir el servicio existe en el Android Manifest. Luego es hacer el código Java para darle una implementación a nuestro servicio. De nuevo, si por un lado tenemos Activities, donde más allá de que tengamos un layout configurado en el XML, vamos a tener código Java con estado y comportamiento, esto es lo mismo, estamos volviendo a código Java y construimos nuestro servicio con la intención de manipular información, posiblemente que tengamos una base de datos, hacer alguna descarga, actualizar una base de datos sería bastante razonable. Entonces, vamos a definir en este caso se llama ejemplo del intent service. ¿Qué ocurre? En el material de la unidad es un poco más amplio y intent service puntualmente es una simplificación de toda la infraestructura de servicios. Así como al activity vamos a iniciarlo a través de un intent, también un servicio se inicia a partir de un intent. Con lo cual, más allá del concepto de servicio general, que corresponde a una tarea que se ejecuta en background, que no depende de la interacción del usuario, tenemos a nuestra disposición una clase que nos provee Android, que se llama Intent Service, para la cual, digamos, a partir de extenderla, nos permite utilizar el método onHandleIntent, que se ve ahí en la pantalla, para ejecutar nuestro código apenas se hace la llamada y se inicializa el servicio. El servicio tiene, así como los activities, distintas instancias en su ciclo de vida, por ejemplo, su creación y su destrucción. Y con Intent Service nosotros tenemos una versión simplificada, donde lo único que percibimos es nos podemos conformar con utilizar el método onHandleIntent, mediante el cual simplemente ejecutamos nuestro código en este lugar. Entonces, para repasar un poco este código, se define una clase ejemplo de Intent Service que extiende la clase Intent Service. Ejemplo de Intent Service es nuestro servicio, clase pública. Tiene un constructor que lo que pasa a sus clases padres en la jerarquía, un nombre. Ejemplo de Intent Service, entre comillas, es el texto que representa el nombre, y luego nuestro código, cualquiera sea nuestra aplicación correspondiente al servicio, estará en el onHandleIntent. Ahora, en particular, nosotros podemos iniciar un servicio, por ejemplo, desde una activity, para hacer la prueba del autoguiado. Lo que pueden intentar es trabajar sobre este ejemplo que estamos viendo. Hay que construir un intent, hay que definir cuál va a ser el action. A ver, se crea un intent que va a estar utilizado para construir un servicio. En ese caso lo que vamos a hacer es pasarle el nombre del servicio, ¿sí? En lugar de pasarle el nombre de un activity, le vamos a pasar el nombre del servicio. Y como parte de la infraestructura de Android, tenemos el método StartService, que recibe este intent que representa el servicio y directamente activa nuestro código. Bueno, y como ya dijimos, llamar una vez esto de que podemos iniciar un servicio luego del inicio de una aplicación, eso se logra de otra manera. Si bien el mecanismo de intent, por supuesto, es el mismo, al trabajar sobre el inicio del dispositivo, lo que tenemos que configurar en ese caso, no me quiero extender mucho en este tema, pero lo menciono para quien quiera investigar. Lo que hay que hacer es
vincular a la aplicación como listener, como receptor de broadcast de proceso de boteo, proceso de inicio finalizado. Si nosotros configuramos nuestra aplicación para recibir esa notificación, podríamos construir una clase que ante esa notificación dispare nuestro servicio. Lo menciono porque la verdad que es bastante importante. Bueno, y el último elemento para mencionar sobre unidad 1 son los widgets. Los widgets se los conoce como mini aplicaciones, y la utilidad fundamental es la de condensar la información más importante de nuestra aplicación en una pequeña ventana que el usuario, por ejemplo, puede redimensionar en el home de su dispositivo. Ejemplos bastante interesantes o bastante comunes son un reloj con información sobre el clima, puede ser una vista simplificada del mail, donde la información que yo veo en ese caso son los últimos mails que he recibido, etc. Entonces, si nosotros construimos una aplicación de, no sé, 5, 10 pantallas, etc., la clave de pensar un widget, que podría, no es obligatorio tenerlo, pero es interesante si debe haber mucha interacción con el usuario y plantear la posibilidad. Identificar cuáles son los elementos más importantes que podemos mostrarle a nuestro usuario respecto a nuestra aplicación, y lo que se traduce en realidad en una invitación a que use y acceda a nuestro sistema, ¿no? Bueno, es importante mencionar que el widget tiene un layout, tiene elementos visuales y le permite interactuar al usuario. No obstante, es sumamente limitado respecto de los activities. Por ejemplo, la interacción del usuario solamente se reduce al touch y al swipe vertical. El swipe vertical es presión y mover hacia arriba o hacia abajo. Pero no se permiten otro tipo de interacciones, con lo cual esto fortalece la idea de dar una vista simplificada, una perspectiva simplificada de nuestra aplicación. Y algo que tenemos que tener en cuenta y presente para el uso de widgets es que la dimensión es variable. En general se puede mover, se puede expandir o comprimir la vista hasta ciertos límites que nosotros podemos configurar. De hecho, podemos prohibir la expansión de nuestro widget, pero se estira y la verdad que queda bien. Es vertical y horizontal. Ahí hay unos ejemplos donde un primer widget rectangular se extiende horizontalmente, y el tema es cómo se va modificando la presentación que nosotros damos al usuario según las dimensiones que tenemos a disposición. Todo eso es algo que se debe resolver a nivel de implementación de widget. Se establecen distintos tipos de widgets. Esto es orientativo, sobre todo. Hay widgets de información, como en este caso la hora, la temperatura. De hecho, ese tiene funcionalidad de actualización y tiene una fecha de última actualización. Hay otros widgets que son de control, el acceso directo a ciertas operaciones particulares de nuestra aplicación. Esto es, por ejemplo, el acceso a la configuración de GPS, la configuración de sonido, activación o desactivación del Bluetooth, de Wi-Fi. Otro tipo de widget se conoce, esto es por la funcionalidad que brinda, ¿no? El comportamiento que tiene. Otro widget se conoce de colección. Por ejemplo, un mejor ejemplo que estamos viendo sería justamente el de un cliente de mail. El widget de Gmail es la lista de todos los últimos mails que se han recibido. Trabajar con una colección, con un list view, por ejemplo, está vinculado a este tipo de widget. Y bueno, acá no lo tengo aclarado. También hay enfoques híbridos donde combino esto de tener acceso a ciertas operaciones, algún elemento que
corresponda a una colección o informativo general. Bueno, entonces, ¿cómo creamos un widget? Necesitamos el layout, ya dijimos, es un layout limitado, con restricciones, no podemos tener cualquiera de los elementos que tenemos en los activities. Vamos a necesitar programar nuestra clase que extienda la clase AppWidgetProvider. Esa va a ser, digamos, nuestro código que va a responder ante los eventos que recibe el usuario. Y vamos a tener una definición en XML, que eso se traduce a otra clase que se llama AppWidgetProviderInfo, pero nosotros vamos a trabajar en XML. Lo que vamos a hacer en XML es configurar algunos parámetros de comportamiento. Y además, bueno, vamos a definir el widget en el Android Manifest. Entonces, la definición en el manifest, este es un ejemplo. Nuevamente, como esto es una aplicación que responde, esta aplicación responde al usuario sin tener control total de la pantalla. Normalmente el widget comparte pantalla con otros widgets. Entonces la manera de implementar esto es con lo que se llama un receiver, un broadcast receiver, digamos. Funciona escuchando pedidos de atención. Nosotros en el Android Manifest lo que vamos a configurar es justamente un receptor, en este caso es el nombre corresponde a la clase que nosotros hemos programado. Vamos a decir cuáles van a ser las notificaciones que nos interesan, que en este caso va a ser el AppWidgetUpdate. Y además, en este caso en el Android Manifest, vamos a vincularlo con el archivo XML de configuración, donde dice metadata, y hay una referencia al recurso XML example.widget.info. Lo que estamos haciendo es indicar cuál es el nombre del XML, que va a definir los parámetros básicos de nuestro widget. Ese XML de parámetros básicos, acá estamos viendo un ejemplo particular. En este caso el archivo, puede tener otro nombre por supuesto, se llama example.widgetinfo.xml. Está en la carpeta de recursos, ¿sí? La carpeta se llama res, y dentro de la carpeta res, en la carpeta XML. Tiene una diversidad de elementos, como el ancho y alto mínimo que puede tener este widget. Tiene un periodo de actualización, este update period of millis, los milisegundos, frente a los cuales se llama nuestro código Java para tratar de para ver si hay algún cambio para mostrar en la interfaz. Y, muy importante, tiene en el initial layout la definición de cuál es el XML dentro de los XML de layout que definen cuáles los elementos visuales de nuestro widget. Entonces, bueno, la definición de nuestro layout, similar a una activity, pero con menos elementos disponibles, va en la misma carpeta, layout, o podría, si queremos adaptarlo para distintas resoluciones o distintos tamaños de pantalla, en sus carpetas particulares. En este caso se llama example.widget.xml y tiene, simplemente en este caso, un linear layout. Este linear layout ocupa por match parent, ocupa el espacio destinado para el widget, para el cual está configurado, y tiene un text view con un texto hardcodeado, una mala práctica, por supuesto, y eso es lo único que tiene, digamos. Se define un tamaño de letra pequeño y se le pone un ID. Tranquilamente lo que se podría hacer en este caso, en nuestro código Java, sería tal vez modificar ese nombre de texto. Esto mismo ya se podría utilizar como para hacer una prueba de ese estilo. Bueno, y para finalizar lo que sería lo que necesitamos para crear un widget, vamos a hacer nuestra clase, y en este caso, digamos, la clase se llama example.appWidgetProvider, extiende de AppWidgetProvider, y en este caso puntual tiene la implementación de un método que se llama onUpdate, que recibe el contexto, el manager de widget que nos permite hacer distintas operaciones y unos IDs.
Pero digamos, lo más importante es que este método se llama, luego de transcurrido el tiempo que se configuró en el XML, en el update period milliseconds, o millis, perdón. Una vez que transcurre ese tiempo, nosotros sabemos que nuestro código Java va a ser llamado. Entonces, en este lugar nosotros podríamos obtener por ID los elementos visuales y hacer algún tipo de actualización. Bien, bueno, esto entonces hace a los elementos de unidad 1. En la guía, por supuesto, esto está ampliado y sobre todo es sumamente importante trabajar con los autoguiados para poner esto en práctica. Entonces vamos a pasar a la unidad 2, conectividad. Esta unidad en el material teórico práctico está principalmente dividido en dos partes: la conexión a través de internet a algún tipo de servidor, cualquiera, y la conexión entre dispositivos. En lo que hace el servidor de internet, algunos ejemplos de aplicaciones que nosotros podíamos implementar, de funcionalidad que nosotros podemos incorporar, está la descarga de algún tipo de archivo, descargar imágenes, descargar videos para mostrar en el dispositivo, publicar información, digamos, requerir del usuario el ingreso de cierta información y mandarla a algún servidor y hacer, bueno, transferencia de cualquier tipo de datos. Por ejemplo, una conversación en chat. Y el caso de disposición de conexión directa entre dispositivos, lo que tenemos ahí es dos dispositivos que establecen un vínculo de datos entre ambos y se conectan y se comunican de forma directa. Esto es, ciertamente tiene otra complejidad, así que en este video lo vamos a saltear, pero bueno, recomiendo en particular el autoguiado para conexión entre dispositivos, donde simplemente una conexión entre dos dispositivos utilizando Bluetooth y se hace transferencia de información. Tal vez ejemplos de aplicaciones podría ser que uno podría comunicarse con el estéreo de un auto, o digamos, cualquier dispositivo que use Bluetooth, conocer sobre las capacidades que nos brinda ese dispositivo y utilizarlo con nuestra aplicación. Bueno, entonces, con la conexión a un servidor en internet. En este caso vamos a hacer una implementación muy básica. Vamos a acceder a una página web que por HTTP, digamos, nos va a devolver un texto y nosotros vamos a poder hacer algo con ese texto. Pero bueno, a ver, primero que nada vamos a necesitar dos permisos para poder hacer uso de las comunicaciones. Uno es el Access Network State, que nos va a permitir saber si tenemos o no una conexión de red disponible, y luego vamos a tener el permiso de internet para hacer cualquier tipo de comunicación a la red. Lo que es el Access Network State nos sirve para utilizar el Connectivity Manager. El Connectivity Manager es otra herramienta que nos da Android para saber si hay una red disponible. Y solo si hay una red disponible vamos a utilizar la clase HTTP Connection, hay otras pero nos vamos a centrar en esta, para hacer una conexión a un servidor HTTP cualquiera. Recuerden que los permisos se definen en el manifest, ¿no? Bueno, para establecer si tenemos un acceso a red habilitado, dijimos vamos a usar el Connectivity Manager, así como obtuvimos un Notification Manager para trabajar con la infraestructura de notificaciones. Requerimos el acceso a la obtención de un servicio del sistema. Vamos a hacer lo mismo en este caso. Vamos a pedir por el nombre Connectivity Service la instancia del Connectivity Manager. Entonces, ¿qué nos brinda este Connectivity Manager? En este caso, entre un montón de cosas, un método, el GetActiveNetworkInfo, que nos va a dar información sobre la red activa.
Si esta, a ver, nosotros estamos en este caso definiendo la variable InfoRed, su tipo es NetBoardInfo, su clase es NetBoardInfo, y lo que ocurre aquí es que si el Connectivity Manager nos devuelve una instancia, digamos, si no es null, podemos hacer la pregunta de si estamos conectados a esa red. En cualquier otro caso, no tengamos instancia, o sea, la variable InfoRed no tiene ningún valor, o tiene un null, digamos, ¿no? O se nos informa el Connectivity Manager que la red no está conectada. En ese caso nosotros sabemos que no vamos a tener una red disponible, por lo tanto deberíamos, dentro de la aplicación, responder a esa posibilidad. No es cierto que las aplicaciones en dispositivos móviles siempre tengan una red, entonces debemos diseñar aplicaciones que funcionen sin conectividad. En el caso de, bueno, en este caso particular, en el caso de existir una conexión, se hace una impresión en la consola del ambiente de desarrollo de ese estado. Es muy interesante que se pongan a explorar cuáles son los métodos que nos brinda el Connectivity Manager y los objetos que nos devuelven. Bien, entonces vamos a ver ahora cómo establecemos la conexión. En este caso es un acceso, se plantea un acceso a google.com. Entonces voy a hacer una descripción más o menos rápida de estos elementos. Es para profundizar, pero así tal cual está y con manejo de excepciones podemos conectarnos a un servidor de cualquier tipo y obtener información. Esto es código Java, estos son objetos Java que están llevados a Android, pero realmente pueden utilizar documentación de Java para trabajar sobre estos conceptos, para profundizar estos conceptos. Entonces, primero que nada, para trabajar para darle una identificación a este servidor que nos podemos conectar, vamos a usar la clase URL. URL simplemente corresponde a la dirección a la que nos queremos comunicar. En este caso, www.google.com. Creamos nuestra instancia de URL y esa URL nos provee el método OpenConnection. Al darnos este OpenConnection, nosotros podemos hacernos de una instancia del HTTP URL Connection. Esa es una conexión con nuestro servidor que nos habilita a hacer una diversidad de cosas. En este ejemplo particular, frente a esta conexión entre nuestro dispositivo y este servidor google.com, asumiendo que se pudo hacer esa comunicación, que hay red y se pudo llegar de una punta a la otra, lo que vamos a hacer en este caso sobre esa comunicación es pedirle lo que se llama input stream. Stream genéricamente representa un flujo de datos, información que va de un lado a otro. Los streams se manejan en dos sentidos, puede ser un input stream o un output stream. En este caso estamos usando un input stream que tiene que ver con el punto de vista de la aplicación. Por lo tanto, el input stream implica el hecho de estar ingresando información por ese flujo de datos desde el destino hacia nuestra aplicación. Entonces vamos a obtener con la instancia input stream un mecanismo para obtener información de ese servidor al que nos conectamos. Si estuviésemos en el caso contrario, sabemos que hay un servidor y queremos enviar información, utilizaríamos otra clase que se llama output stream. Bien, en este caso simplemente lo que queremos es mostrar el contenido de la página google.com. Entonces, tenemos esta instancia del input stream. Lo que hacemos a continuación es, el input stream es es una entidad de bajo nivel de comunicación. Y nosotros lo que podemos hacer es, a través de otras clases que nos provee Java en este caso, simplificarnos la tarea de hacer esa lectura. Nosotros tenemos representado el vínculo de datos desde el servidor hacia nosotros.
ese vínculo, en este caso particular, lo pasamos a un IFUNStreamReader, una clase que nos va a simplificar la lectura de ese flujo de datos desde el servidor hacia nosotros, y luego lo pasamos a un buffer reader que nos simplifica todavía más la tarea de hacer esa lectura. Entonces, puntualmente, lo que nos da Buffered Reader es la capacidad de obtener línea por línea de texto, cuál es la información que nosotros recibimos del servidor. Si bien arrancamos desde la URL, pasamos por la configuración del HTTP URL Connection y tenemos tres clases luego, el input stream, que pasa un reader, que pasa al buffer de reader, lo que logramos es la capacidad de tener una lectura línea a línea del contenido del servidor. En este caso, bueno, una implementación muy básica, se define una variable de tipo string con el nombre línea, y al buffer reader con el nombre de reader, ahí falta la definición del tipo que no le va a funcionar si copian este código tal cual, tienen que hacer la definición del tipo de datos de la variable reader, pero bueno, se hace llamado a readLine, que deja el contenido de la siguiente línea que tenga disponible en la variable línea, y eso después se imprime en la consola del entorno de desarrollo. Si ese resultado de readLine es nulo o no existe, es la indicación de que hemos llegado al final de la lectura. Cuando recorrimos todo el contenido de la página de Google en modo texto, al obtener un null sabemos que leímos todo el contenido. Bien, esto es muy importante, la verdad que creo que ya es la manera en que siempre habría que manejarse, pero bueno, a partir de Android 10 es obligatorio que las comunicaciones hacia la red sean completamente independientes de la parte gráfica. ¿Qué significa esto? Yo no puedo abrir una conexión HTTP URL Connection desde el mismo código de una activity, sencillamente porque la idea de diseño de Android es que las aplicaciones no hagan esperar al usuario. Entonces, como una comunicación de red normalmente involucra cierto, tal vez segundos, y podría ser bastante más, la idea es que nunca el usuario tenga que esperar, digamos, que pueda seguir interactuando con nuestra aplicación mientras en segundo plano se está resolviendo la comunicación. Entonces, ¿cómo se logra esto? Rápidamente, mediante la clase asyncTask de tarea sincrónica, tenemos a nuestra disposición una infraestructura de ejecución de nuestro código con estos dos métodos doInBackground y onPostExecute, que uno es: voy a definir a alguien que me va a resolver la comunicación, genero una clase, en este caso gestor de comunicaciones, que extiende asyncTask, y al momento de iniciar la ejecución y en el lugar donde yo quiero hacer la comunicación y obtener o enviar los datos, va a ser en el doInBackground. Ejecuta cualquier operación que requiera cierto tiempo en background. Una vez que termina eso, por ejemplo, hice la descarga de un archivo, se llama al método postExecute para finalizar cualquier procesamiento que tengamos luego de hacer, por ejemplo, la obtención de una información. Se puede resolver completamente la tarea en el doInBackground, o se puede trabajar con el onPostExecute. Por supuesto, el onPostExecute debería ser prácticamente, digamos, no debería requerir demasiado tiempo. Bueno, las tareas asincrónicas pueden iniciarse desde cualquier parte de la aplicación, por ejemplo, en un método onCreate de una activity. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo crear una instancia de esta clase gestor de comunicaciones, donde definimos una variable, le damos una nueva instancia y llamamos al método execute.
Nuestra tarea, que al momento de ejecutar, inicia y termina, cualquiera sea el proceso que nosotros hemos programado, va a pasar por 3 estados. Pending es definido antes de iniciar su ejecución, puede demorar, dependiendo del sistema, algún tiempo, normalmente no tiene mucha demora. Pasa a running durante la ejecución de doing background y luego finishes cuando termina la ejecución. Bien, y por último, simplemente, a ver, tal vez reiterar un poquito este tema de Bluetooth. La segunda parte de la unidad 2 da un ejemplo de mecanismo de transmisión de Bluetooth. Hay otras maneras de comunicar los dispositivos y es interesante el ejercicio autoguiado porque nos permite hacer un cliente y un servidor. Bluetooth se maneja de esa manera, hay que poder habilitar la visibilidad de los dispositivos, hay que poder conectarse y hacer envío y recepción de datos. Cuando vean ese material, también se van a encontrar con input stream, output stream, así que bueno, espero que la explicación de hoy les sirva para encarar esa tarea que es sumamente interesante. Bien, llegamos al final de unidad 2, con esto arrancamos módulo 3, vimos rápidamente contenido de unidad 1 y unidad 2, así que bueno, les deseo suerte con la parte práctica. Hasta luego.